presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que sea que usted reciba esto, no importa si es en directo, no importa si es después repetición. Lo importante es que la palabra del Señor llegue a tu vida y que tú puedas resolver, que tú puedas, hacer una determinación firme, amén, de estudiar la palabra del Señor. Y tú puedes utilizar estos estudios como todos los demás que están allí en el canal en YouTube, de todos los libros de la Biblia que de a poco se están haciendo. Oh, Dios le bendiga. Deus abençoe. Como vai você? Arifutua, Quicuro. Oh, como vai? Ali, glória a Jesus. Deus abençoe vocês nas aldeias aí, todo esse povo tão lindo que eu amei tanto. El señor que se acaba de conectar, él es uno de los indígenas que conocí, que fuimos allí a visitar de Xingu, del Mato Grosso en Brasil. Gloria a Dios, allí en esos pueblos indígenas donde estuvo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dios te bendiga, Guadalupe, Marta. Mira, ya tiene allí un indígena, tiene conexión al internet. Esto es un avance tremendo. Algunas aldeas empezaron a tener esto. Salvador, gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Y vamos a empezar hoy, o más bien vamos a continuar, versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, que empezamos a hacer este estudio. Y bueno, aparentemente ya habían muchos hermanos que estaban pidiendo un estudio, ¿verdad?, de la palabra, porque hay muchos que les gusta estudiar así. Los martes y los jueves tenemos temas libres, pero lunes, miércoles y viernes, ¡ay, México! ¡Ay, qué lindo México! Gracias, gracias, querida hermana, allí, Joseph y Dago y todo. Bueno. Vamos entonces ya a continuar. Gracias a los que se están conectando. Ustedes son el motivo por el cual hago lo que hago. Gracias, hermana Isaí. Gracias, Mirna. Gracias, Paz. Gracias a todos los que contribuyen compartiendo en sus propios grupos, en sus propias páginas, ¿verdad? Esto es justamente lo que hace que se extienda la palabra y que podamos llegar a lugares como, mire, hermano, gloria a Dios, como Alaska, como Tierra del Fuego, Sur, Fin del Mundo, como en estos lugares allí, aldeas indígenas también. Esto es impresionante, estoy muy, muy contenta por eso. Dios te bendiga, Norton, Luz, Alberto, gracias. Bueno, dice así la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no importa, donde sea que usted entre allí, usted continúe estudiando con nosotros. Leo, Alfredo, Verónica, Teonila, etc. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Amén. Esta es la manera en la cual los tesalonicenses habían recibido la palabra del Señor. Dice, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, bendito Dios, sino según es en verdad la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Mucho se dice palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Ahí viene palabra de Dios. Pero la verdad, perdóneme hermano, pero la mayoría de lo que se predica hoy en día, no hoy en día, sino la verdad es que hace muchísimo tiempo, no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Bueno, ahora, estas palabras que transmiten los hombres, si están basadas en las Escrituras, gloria a Dios, es palabra de Dios. Aquí Pablo les está diciendo, este evangelio no es cosa mía. A mí me lo reveló el Señor Jesucristo y también luego fue tomado, adoptado, ratificado por los apóstoles del Señor. Pero a mí esto no me lo vino a revelar ningún hombre. Esto fue directamente y expresamente de Cristo Jesús el Señor. La palabra de Dios le fue entregada. De esa forma, así como le llegó a Pablo, de esa manera fielmente le fue entregada a los tesalonicenses. Y ellos la creyeron fielmente. Dios te bendiga, Roberto, Esperanza. Gracias. Hola, mamita. Dice, la cual, es decir, la palabra de verdad,
obra eficazmente en vosotros los que creísteis. Escuche. Solamente, escuche bien, solamente, exclusivamente la palabra de verdad, o sea, el verdadero evangelio, no evangelio prosperidad, no evangelio que todo milagro, sanidad y no hay otra cosa, de los demonios y de decretar confesión positiva y todos los demás diferentes, ¿verdad?, desprendimientos del evangelio que en realidad ya pasa a ser otro evangelio diferente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el evangelio diferente va a ocasionar en aquellos oyentes, amén, una fe verdadera. Es decir, va a dar el efecto que obviamente debe tener el evangelio. Aquel que cree será realmente salvo. Aquel que cree será verdaderamente libertado. Entonces, este es el efecto que causó la palabra, que actuó eficazmente, oh gloria a Dios, como debe actuar en todos aquellos que la oyeron. Entonces, aquí dice que esta palabra obra, vea qué cosa fantástica, obra eficazmente solo en aquellos que creyeron, y porque creyeron lo correcto, amén, les fue predicado lo correcto, y sigue obrando eficazmente a todos aquellos que siguen creyendo. Escuche, la cruz de Cristo inicialmente tiene ese efecto salvífico, glorioso y poderoso, pero también la cruz del Señor Jesucristo continúa teniendo efectos santificadores por el resto de toda tu vida, por supuesto, para los que siguen creyendo. Esta es la única condición. No está hablando de obras, está diciendo los que creen. Dios te bendiga y dale Bombillo Herrera, gracias. Entonces, de esta forma, el Espíritu Santo, Él es el que garantiza todas las obras de la cruz. Él garantiza todos los beneficios. El Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda a que podamos nosotros apropiarnos de todos los beneficios y todas las bendiciones de lo que Jesús hizo en la cruz. Jody, Karina Gutiérrez y Estrella, William, gracias. Duby Piñón, Sonia Valiente, gracias. Dios les bendiga grandemente. Entonces, cuando oímos el verdadero evangelio, amén, tiene un poder tan eficaz en todos aquellos que oyen, pero que oyen por fe, amén, con fe. Saludos desde Colombia, qué lindo, gracias Adriana, oh, qué hermoso Colombia. Luis Herrera, gracias. Vea, versículo 14, capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, gracias por seguir este estudio. De todas maneras, usted tiene todos los demás estudios allí a través de Karina Giddy Missions, y si usted se prende las notificaciones, la campanita, va a ser más fácil porque le va a avisar. Mía Ruiz, gracias. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Esto está identificando a todos los fieles creyentes en Cristo Jesús como iglesias verdaderas. ¿Cuál es una iglesia verdadera? Iglesias hay muchísimas, muchas. ¿Cuál es una iglesia verdadera, Stephanie? Esperanza, Neida. Una iglesia verdadera es aquella que predica el verdadero evangelio de Cristo, y el verdadero evangelio de Cristo está fundamentado en la cruz de Jesús, en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. No solamente que se haga una mención de vez en cuando. Beverly, saludos de Costa Rica, gracias. Sino no que se haga una mención así de vez en cuando, el día de Pascua. No, estamos hablando que esta iglesia, ¿verdad?, levanta, exalta a Jesucristo, ¿verdad?, y el medio por el cual Cristo hizo todo lo que hizo a favor de la raza humana, que fue la cruz. Banji, Clemente y Ernesto, gloria a Dios. Vea que dice: pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Vea, acá está viendo una identificación. Aquí le dice: así como nosotros, judíos, fuimos perseguidos por los de nuestra propia nación, así ustedes han pasado lo mismo. Queridos tesalonicenses, han sido perseguidos por sus propios conciudadanos. Esto es algo terrible, pero esto es lo que ellos vivieron, y había una identificación allí entre los judíos y los gentiles
en este caso los tesalonicenses, los cuales no solo dieron muerte al Señor Jesús y a sus propios profetas, o sea, los judíos, dice, sino que a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, se oponen a todo lo que tenga que ver con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, la actitud sectaria que tenían, la justificación propia, es decir, ellos se justificaban a ellos mismos en sus actos. Muchas veces los judíos trataron de matar a Pablo, trataron de, esto es lo que hacía él, cuando él se convierte, él comienza a predicar y ahora el perseguidor se había convertido en un perseguido, esto lo sabemos, Entonces, esta persecución es el crimen de todos los tiempos, la persecución a aquellos que siguen fielmente al Señor Jesucristo, y vea lo que ha sucedido con todos los profetas. Si con los profetas del Señor, el Señor mismo fue así, ¿qué podemos esperar nosotros, verdad, como creyentes en este tiempo y en cualquier tiempo? En este tiempo actual, hermanos, la persecución tiene diferentes formas. Persecución física, por supuesto, persecución, mental e intelectual. Existe en este tiempo, lo estoy diciendo por el Espíritu Santo, una persecución en muchos lugares, en muchos países, que no es una persecución en sí físicamente hablando. Oh Dios, oh Barjata Bashiata, oh gloria a Dios, Chaguito Luis, oigan, sino que es una persecución intelectual, una persecución mental, una persecución emocional. Si es intelectual, pensamiento, también va a tocar las emociones, hermanos. Entonces, esta persecución emocional, mental, intelectual, es la persecución para los creyentes en estos tiempos. Vea qué cosa tremenda. Oh Dios, oh Señor. Gracias, William. Gracias, Reina y José Luis, por los comentarios. Yo creo que ustedes interpretan lo que estoy tratando de decir. Dice el versículo 16, capítulo 2, primera de Tesalonicenses, prohibiéndonos hablar, lo que estaba diciendo William ahí, que no les permiten. Bueno, los tesalonicenses también decían aquí, ¿verdad? Reina y Ricardo y Carla y Roberto, dicen, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven. Oh, bendito Señor. Oh, bendito Señor. Hermanos, Walter, Ramón. Oh, bendito, sí, hermano. Oh, sí, hermano, claro que sí, Ramón. Debemos orar por eso. Porque vea, estas personas prohibían que se hablara del Señor Jesucristo a los gentiles. Hay prohibiciones también hoy en día en muchos medios, de muchas maneras, en muchas formas hay prohibiciones. Yo creo que usted, amén, donde sea que usted viva, en el momento en el cual usted siente como que está restringido quizás a poder libremente expresar su fe en el Señor, ahí ya hay una prohibición. Ahí entonces ya comienza en cierta forma una mayor o menor medida de persecución. Entonces, nosotros tenemos que tener esta libertad y el Señor nos ha hecho libres, el Señor nos ha libertado de toda esclavitud espiritual, de pecado, ¿verdad? Pero la libertad de poder expresarte, de poder decir gloria a Dios en la calle, de poder orar a tu Señor, de poder, ¿verdad? Bueno, la libertad de culto, ¿cierto? No importa de dónde no importa lo que profeses al final de cuentas. ¿Por qué? Porque si hay libertad de culto, hay libertad de culto. Yo puedo, tú puedes, nosotros podemos adorar a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, y el otro puede adorar lo que adora, ¿verdad? Pero entonces está esa libertad. Y estos se sentían aquí que les estaban prohibiendo, le estaban coartando sus libertades para poder ellos predicarle a los gentiles, para que los gentiles puedan conocer el evangelio y puedan salir del paganismo puro. Oh Dios poderoso, Beb William. Bueno, ahí tiene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Daniel es un ejemplo de eso. Dice, para llevar siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es decir, la ira de Dios
llegó hasta el colmo. Ellos colmaron a Dios, ¿verdad? Esto se usó en el pretérito, en el tiempo pretérito, porque estaba seguro que se iba a cumplir, y esto realmente se cumplió. Es decir, llegaron sus maldades de aquellos perseguidores hasta el colmo. ¿Y qué es lo que el Señor hace con los perseguidores de los creyentes en Cristo Jesús y aquellos que prohíben y no permiten que el Evangelio sea predicado? ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, total destrucción. Eso es lo que hace. Total destrucción. Aquellos que prohíban, aquellos que estaban prohibiendo, ¿verdad?, hablarle a los gentiles, predicar. ¿Qué sucedió? Años 70 después de Cristo. Esa persecución terrible que sufrieron los creyentes empezaron a diseminarse por todo el mundo, pero hubo una gran destrucción. Y lamentablemente muchos de estos judíos, que eran justamente los que estaban estorbando que el Evangelio del Señor Jesucristo pueda llegar a los gentiles. Es decir, no lo querían para ellos, pero tampoco lo querían para nadie más. Y la preocupación de Pablo, Raúl, Juan, Oseas, obrero fiel y allí los hermanos, la preocupación de Pablo, que debe ser la preocupación nuestra, por eso allí en Hechos, creo que es 20, el capítulo 20, 19 o 19-20, dice justamente que la manera en la cual Pablo servía al Señor, yo tengo una predicación con ese título, dice sirviendo al Señor, amén, dice con toda humildad y muchas lágrimas. Esa era la manera en la cual él servía al Señor, y había todo tipo de preocupaciones. Y él menciona cuál era la preocupación que tenía principalmente. No eran tanto los peligros en alta mar, peligros de aquí, peligros de allí, sino que específicamente dice, y la preocupación por todas las iglesias, que las iglesias se desviaran de la palabra de verdad que es la cruz de Cristo. Laura y Dalmi, ¿ve? Dice, en cuanto a nosotros, versículo 17, capítulo 2, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo de vista, no de corazón. Se veía él obligado por momentos a tener que ¿verdad?, estar distanciado físicamente de los hermanos. A veces era por estar en prisión, estar en cadenas, o por otras circunstancias en las que se veía él impedido, ¿verdad? El apóstol que tuvo que irse de la ciudad antes de lo planeado debido justamente a la acción de los judíos en contra de él, y por sabiduría él tuvo que retirarse. Él hubiera querido quedarse más, pero lamentablemente la oposición era tan fuerte que entonces se tuvo que ir antes de tiempo. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 17, del 1 al 10, que de hecho también ya les mencioné que está todo el estudio del libro de Hechos. Usted va ahí a YouTube y pone Karina Guidi, Hechos. Entonces dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, no era por falta de amor, que no los quería y entonces no los podía ver, sino que las cosas se habían salido de su control y tuvo que retirarse. Vea al extremo por el cual a veces los hermanos no se pueden juntar y reunir. Era por un caso muy, pero muy extremo. Estamos hablando de gran persecución y oposición. Por lo cual quisimos ir quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, y más de una vez, pero Satanás nos lo impidió. Oh, bendito, mire la claridad, hermanos. Escuche, tremendo, ¿cierto? O sea, él dice, estamos lejos, pero estamos juntos en el corazón. Esto es lo que yo le digo a los hermanos. ¿Dónde está usted? No importa, estamos lejos, pero estamos juntos en el corazón. Pero siempre que le es posible ir a reunirse, ahí tiene que estar el Hijo de Dios, claro que sí. Orlando, Fabiola, Noé, siempre que les sea posible. Te bendiga, Isabel. Ahora, esta frase es tremenda, hermanos. Él tenía con una claridad tan perfecta al hecho, a la verdad de que Satanás impide muchas cosas, se opone fuertemente
¿Cómo no se le iba a oponer a Pablo, hermanos, a sus asociados? Claro que sí, porque no solamente trata de oponérsele a aquel al cual el Señor ha llamado realmente, sino que a las personas que esa persona tiene alrededor, otros colaboradores, otros asociados, mire, a esos también el enemigo los persigue grande y fuertemente y provoca todo tipo de oposiciones, de obstáculos, de estorbos y de impedimentos. Dice, yo quería ir, hace tiempo que quería ir. Así de la misma manera hay muchos lugares donde uno quiere ir, pero Satanás, dice, nos lo impidió. El maligno es verdadero. Aquí no es una figura, no es una figura retórica, es un personaje real. Dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? El apóstol ya hace observar mucho más allá de todas las molestias de poca importancia. Dice, molestias muchísimas, claro que hay, para poder llegar a los lugares, pero al gran momento venidero cuando no habrá más separación y no habrán más obstáculos por Satanás. Es decir, el apóstol Pablo, gloria a Dios, veía todas las circunstancias presentes como algo no tan grave. ¿Por qué? Porque él ya se estaba viendo en aquellas glorias futuras y diciendo básicamente, todo vale la pena, gloria a Dios. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Él aquí estaba ahora llevando a este pueblo, a los tesalonicenses, ¿verdad? La persecución y todo esto, pero los estaba llevando a que ellos alzaran su mirada a los... Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. El tiempo se acerca, levantas tu mirada. El tiempo se acerca y levantas tu mirada. Oh, bendito Señor, de donde viene tu redención. Esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Esperanza, Ramón, María. Y aquí vemos que dice el Espíritu Santo a través de Pablo empieza a llevar a estos tesalonicenses a empezar a mirar a los cielos. Señala el arrebatamiento venidero de la iglesia. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Alabado sea su nombre. Lo que Cristo había hecho en ellos. Alabamos a Dios cuando alguien se convierte, alabamos a Dios y somos regocijados, llenos de toda alegría debido, hermanos, a que el Señor ha hecho algo a través del Espíritu Santo de Dios por la palabra que se ha ministrado. Y esta era la alegría de Pablo, ¿verdad? Este era el gozo de Pablo, ver que los hermanos eran identificados con Cristo, que los hermanos estaban creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, ¿verdad? William y Belki, gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga. Vea, capítulo 3, primera de Tesalonicenses. Piedad, gracias. Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aquí Pablo deseaba saber cuál era la situación de la iglesia de Tesalónica. La verdad que no aguantaba más. No era como hoy en día, con un texto, con un video uno puede ver. En ese momento era enviar una carta, esperar respuesta por mucho tiempo, pero él ya no podía aguantar más. Él necesitaba saber cuál era la condición de la iglesia, la condición espiritual, Carlos, Mirna, Ade, de los tesalonicenses. Y dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Timoteo vuelve a Tesalónica. Entonces no se dice nada qué pasó con Silas, pero Timoteo vuelve a Tesalónica. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros. Timoteo para Pablo, o sea, era como un hijo realmente, un amor fraternal, un amor filial, un amor de padre e hijo tremendo, fuertísimo, y una persona de total y entera confianza del apóstol Pablo, en el que dice, lo voy a enviar a Timoteo porque necesito yo saber sobre la condición de la iglesia en Tesalónica y también para que pueda confirmarles, ¿verdad? Todas estas palabras. Imagínense, llegaría Timoteo,
las cartas serían leídas, reunirían a toda la congregación, a la mayor cantidad de gente posible, en grupos como fuera, para poder transmitir la palabra que allí había dado el Espíritu Santo. Leonard, Armando, Nice, gracias. Avísenle a alguien, compártanle a alguien, es la única manera que podemos llegar a sus amigos y familia. Moisés también. Entonces dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Confirmación y exhortación. Esto es algo que las iglesias del Señor necesitan, pero mire, ya mismo, no hay tanta confirmación y exhortación. No estoy hablando de exhortación en esas predicaciones de condenación, no. Estamos hablando de la palabra verdadera de la exhortación. La exhortación es la predicación, es la propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, la enseñanza, está faltando esta instrucción, hay mucho show, hay muchos eventos, pero está faltando esta confirmación. Los tesalonicenses necesitaban urgentemente más instrucción. Necesitaban esto, requerían esto. Amén. Entonces, por eso Timoteo fue enviado para desempeñar esta tarea. Hoy en día yo creo verdaderamente que el Señor me envía a estos lugares para poder hacer exactamente esto, porque se necesita. Estos creyentes están requiriendo este tipo de instrucción y hay muy poco. Como les digo, mucha religiosidad, muchos eventos, mucha música, mucho concierto, espectáculo, hay muchas cosas, pero no están teniendo esto. Y es necesario, hermanos, que estas personas sean enviadas, porque no hay nada que pueda igualarse al contacto allí en persona. Amén. No es que Pablo dice, mire, les mando la carta y con la carta es la palabra del Señor y nosotros tenemos la Biblia, pero cuando las personas son enviadas por el Señor, amén, es porque es necesario en ese lugar una instrucción que el Señor quiere dar, confirmación y exhortación. Gabriel, Juan Ramón, gracias César. Dice, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Yo tengo una predicación, búsquela, tal vez se pueda compartir por ahí. Juana, Pedro, tiene el título, para esto estamos puestos. Así, ese es el título, casi 100% segura, Dora. Para esto estamos puestos. Amén. Esa predicación, búsquela y pone mi nombre también allí. Entonces, se refiere al hecho de que no debemos permitir que estas cosas nos desalienten, nos entorpezcan en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, nos ha enviado, amén, a predicar las buenas nuevas de salvación. Dice, para que nadie se conmueva, nadie se aflija por estas cosas que están aconteciendo. Y la misma situación aplica para hoy. Las cosas que están aconteciendo no nos deben mover. Que no te aflijas, hermano. ¿Por qué? Porque estamos puestos para esto. Oh, gloria a Dios. Qué buena frase, qué buena frase. Estamos designados a las aflicciones. Escuche, estamos designados para las aflicciones a las que Satanás, ¿verdad?, se opone al verdadero evangelio, se opone a la cruz de Cristo. Satanás odia lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y su sangre derramada. Y allí es donde usted va a encontrar oposición. Usted puede predicar cualquier cosa y va a tener ahí millones y millones de visualizaciones, no va a haber ningún problema con eso. Pero usted predique el verdadero evangelio y usted va a saber, usted levante, exalte y usted pregone Jesucristo y este crucificado, y ahí usted va a empezar a sentir, a notar y a experimentar las aflicciones de la persecución y la oposición fuerte. Pero para esto, amén, estamos puestos, Leonel, Luz y Mirna, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Que aún
estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones. Es decir, cuando estábamos con vosotros, ya les habíamos contado esto. Esto ya se los habíamos hablado, ya les habíamos profetizado. Ya estaban ustedes, tesalonicenses, Variedades los Gemelos, estaba Clara Lucero, gracias, estaban advertidos que estas cosas podían pasar. O sea, no es nada nuevo. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis. Ay, ¿qué ha sucedido? Una prueba. No, no os sorprendáis cuando viene el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os haya acontecido. Cuando viene la persecución, cuando viene la oposición, cuando, ¿verdad? Aquí tenemos prohibiciones para hablar de Cristo Jesús, no se sorprenda. Estamos puestos para eso. Estamos designados para las aflicciones. Esto es algo que viene también juntamente con este llamamiento celestial. Julia, Esperanza, Rosario. Exactamente, no se sorprenda. Dice, por lo cual también yo, quiere decir que la tribulación es inevitable, ¿verdad? La tribulación es inevitable. Versículo 5, capítulo 3. Por lo cual, o sea, la persecución y las reacciones a la persecución. También yo, dice Pablo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe. No sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Dice, voy a enviar a Timoteo para que Timoteo observe qué es lo que está sucediendo. No sea cosa que finalmente Satanás con sus prohibiciones, Satanás con sus estorbos, Satanás con todos sus artimañas, ¿verdad? E impedimentos, haya conseguido que ustedes, ¿verdad?, se hayan apartado de esta fe que han recibido inicialmente, que lo haya conseguido y que todo nuestro trabajo haya sido en vano, que no tenga efecto. Ay, hermano, una cosa es trabajar y ver fruto y otra cosa es trabajar en la obra, ¿no? Y no ver fruto y decir, fue en vano. Y Pablo, ¿cuántas veces habló esta palabra? Dice, ay, posiblemente fue en vano, pero espero que no haya sido en vano. Está hablando de la persecución, de su reacción. Aquí el apóstol seguía repitiendo lo que él ya había mencionado en los versículos 1 y 2 para dar un mayor énfasis. Es decir, ¿cómo están ustedes, tesalonicenses? ¿Verdad? Que su fe permanezca firme en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto los tentaba, ¿verdad? Estas persecuciones, estas prohibiciones, tentaba a estos tesalonicenses, Marta, a que ellos quitaran su mirada del Señor Jesús, que ellos fueran confundidos, que su fe menguara, ¿cierto? Y que esto pudiera eventualmente resultar en la destrucción espiritual. Vemos cuán amenazada estaba la iglesia de Tesalónica. Los tesalonicenses estaban en gran peligro y cuando estos peligros vienen, solamente una palabra del Señor puede salvarnos, hermanos. Una palabra que pueda levantarnos. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Que pudiera avivar la obra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aleluya. Hay una predicación con ese título, aviva tu obra en medio de los tiempos. En este tiempo, hermanos, un tiempo extraño, necesitamos en México, aquí, en todas partes del mundo, que el Señor avive su obra. Y Él la va a avivar por medio de la predicación de la palabra a aquellos que estén oyendo atentamente cuál es la palabra de verdad y que puedan distinguir y discernir todas estas cosas. Dice, ahora el apóstol Pablo se queda esperando, ¿verdad? Porque lo mandó a Timoteo, con carta, con todo. Y ahora tiene que esperar, Rosy,
Mirna, a que vuelva Timoteo y le cuente cómo están estos tesalonicenses. Ay, Dios poderoso, Vidalia. Vamos a ver cuál es el informe. ¿Le interesa a usted? ¿Quiere ver cuál fue el informe que trajo este hombre de Dios a Pablo, que estaba esperando ansiosamente? Pero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, se refiere que Timoteo viene de Tesalónica a Corinto, donde se encontraba Pablo. ¡Ay, Timoteo viene mañana! Timoteo, ya estás aquí. Cuéntame, por favor, de los tesalonicenses. Bueno, te cuento. Dice, y haciéndonos saber vuestra fe y amor. ¡Ah, gloria a Dios! El informe fue fantástico. Fe y amor. El amor procede de la fe. La fe en Jesucristo, su obra en la cruz, comienza a desarrollar y energizar el amor de Dios. Entonces, aquí Timoteo le dice a Pablo, Pablo, imagínense ahí, lo agarra y dice, Pablo, todo bien, aleluya. Hermanos, a veces se van a iglesias, uno va a iglesia a visitar y el informe no es muy alentador, no se ve amor, no se ve fe en la cruz de Cristo, es puro negocio, hermanos, es otra cosa, es simplemente otra cosa, es un club social. Y esto es terrible, hermanos. Por eso que Timoteo llegara y le dijera a Pablo, Pablo, está todo bien con los tesalonicenses, aleluya. Están perseverando. Gloria a Jesús. Los tesalonicenses están realmente mostrando un fruto verdadero, un informe excelente sobre la fe y el amor de ellos. Y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando veros, como también nosotros a vosotros. ¿Ok? O sea, los tesalonicenses no se habían olvidado de Pablo y no se habían olvidado de esas palabras. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. ¡Ay, qué alivio! ¡Aleluya! La iglesia está bien, todo marcha, gloria a Dios. Pasaron por esas tribulaciones, pasaron por esos momentos. Algunos parecía que en la fe estaban flaqueando, pero gloria a Dios, el Señor los levantó y se mantienen firmes. Porque ahora vivimos, quiere decir, ¡oh, wow! Esto es fuerte, ¿eh? Cuando hay pastores que no se preocupan si los hermanos están viviendo o no. Cuando dice, y ahora vivimos, quiere decir, estoy siendo consolado con el hecho que los tesalonicenses están bien, gloria a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos pastores que solamente van a buscar el reporte de cuántas finanzas entraron en cada una de las iglesias que tienen ahí plantadas. Jiménez. Ese es el único reporte que quieren tener. El informe no es sobre las almas, ¿verdad? Realmente la edificación, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo están aprendiendo, asimilando la palabra de la cruz. Sino que el informe que muchos hoy buscan de todas las iglesias denominacionalmente hablando también, es el informe, ¿cuánto entró? ¿Cuánto entró? Ese es el informe, mire. Padre Santo. ¿Y cómo están las personas? No sé, cada uno verá. Bueno, entonces dice, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad. Se sintió muy animado el apóstol Pablo con esta visita de Timoteo, porque ahora vivimos, si vosotros, escuche, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Vea lo importante que era. Es decir, el ánimo de Pablo dependía en muchos sentidos de que los tesalonicenses, los corintios, los gálatas, etcétera, estuvieran firmes en el Señor. ¿Es esto lo que, verdad, sienten hoy en día muchos pastores presidentes y etcétera? ¿Es esto lo que sienten muchos de ellos? Muchos de ellos no, algunos sí. Dice, por lo cual, versículo 9, ¿qué
acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Aleluya, gloria a Dios. Oh, mira cómo podemos agradecerle al Señor de todo este fruto y de todo esto que está sucediendo con vosotros, tesalonicenses. Aleluya, bendito Señor. Entonces dice, o sea, todo lo que estaba produciendo gozo. ¿Qué te produce a ti gozo? Almas salvas te produce gozo. Vidas transformadas por el poder de Dios te produce gozo. Gloria a Dios, allí en Vidal en Guatemala. ¿Qué es lo que produce gozo para ti? Que haya un crecimiento espiritual en tu vida, en la vida de otros. Es esto lo que produce gozo para ti. Amén. Orando de noche y de día con gran insistencia que veamos vuestro rostro. De todas maneras, quiero verles, tesalonicenses. Quiero verles, quiero abrazarles, quiero compartir con ustedes. Vemos la insistencia, el deseo tan profundo de Pablo de poder estar en persona con ellos, con los creyentes. Hoy en día, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de hoy, hermano? No es así. Tiene que haber ese contacto con los creyentes, Samantha. Gloria a Dios, eso no se puede perder. Tiene que ver con el deseo del apóstol Pablo de ir a visitar una vez más a esta iglesia. Amén. Una iglesia, la verdad, relativamente nueva. Estaba esperando la oportunidad de ir a este lugar. Y esto es lo que siento en mi corazón, que también me pasa a mí. Y que cumplamos, escuche esta frase, esto es tremendo. Y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Falta, hermano. A tu fe le falta. Allí en México, a tu fe le falta. Allí en Guatemala, a tu fe te falta. Oh, gloria a Dios. Allí en Alaska, a tu fe le falta. Donde sea que tú oyes, a tu fe le falta. Entonces siempre vamos a necesitar, hermanos, una palabra renovada del Señor en lo que ya está escrito. Es decir, necesitamos mayor instrucción, necesitamos mayor fortalecimiento. ¿A qué? A la fe. Ah, bendito Señor, bien afirmada allí. Entonces, él buscaba y esperaba por una oportunidad más. Mira, cuando a veces me pregunté, ¿y para qué vas tantas veces al mismo lugar? Ahí lo tienen. Ahí está la respuesta. A los que me pregunté, ¿y para qué si ya fuiste una vez? Ya está. Bueno, mira, yo no sé cómo los demás hacen. Yo te digo el llamado que tengo yo, hermano, que arde en el alma, en el corazón. Oh, bendito Señor, Héctor Miguel. Y uno vuelve a esto para fortalecer más firmemente en la cruz de Cristo. Para eso hay que volver. Hay que volver, hermano. No solamente yo, estoy hablando de todos aquellos que tienen este mismo llamado, porque no podemos nosotros, sí, ya le dije un día. No, yo soy intensa, hermanos. Esto tiene que ser que penetre en el corazón y en el alma. Y al final del capítulo 3 tenemos la oración de Pablo. Pero él mismo, Dios y Padre, y el nuestro Señor Jesucristo, encamine nuestro viaje a vosotros. Le ruego al Señor que el Señor encamine todos los viajes. Aquí, Marcelo, yo, los demás hermanos, todos los viajes misioneros, los encamine hacia cada uno de estos lugares, el Señor abriendo camino y allanando el camino también. Y a vosotros, multiplique, todos vosotros, hermanos, también. Esta es una oración, también hago yo en este día. Y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros. Oh, siento la presencia del Señor fuerte, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oro en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Acabo de orar esta misma oración que Pablo
ha orado. Aleluya, listos, preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos a través de Radio C4. Gloria a Jesús. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador, siendo salvo por la fe.